Ahora, móvil de exteriores. Lindo, 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 ya estamos comunicados con Alba Palacios. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, Alba, si te podés acercar bien al micrófono de tu teléfono, así se escucha mejor. Y bueno, en esta oportunidad queremos ya en el tercer móvil de exteriores, bueno, estar incursionando en el tema de liberación, Alba. Amén, sí, claro, sí. Es un tema apasionante, como todas estas charlas que tuvimos tan hermosas. Damos gloria a Dios por los dos primeros programas que hemos salido con anterioridad, y en esta oportunidad, bueno, queremos abordar el tema de estar encarándolo desde el punto de vista de ya estar hablando a pleno sobre las ataduras espirituales en el área del alma, del cuerpo y del espíritu. Estoy en comunicación directa a través del móvil de exteriores con Alba Palacios, quien, nos llevó a Cristo allá por el año 1989 y con quien junto a mi esposa hemos trabajado y seguimos trabajando en el Ministerio de Liberación. Alba, interesante esta cuestión de abordar las cuestiones de las ataduras espirituales en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Todo es uno, ¿no? Pero está bueno en estas charlas a abordar cada una de las áreas, así como lo estuvimos haciendo en forma individual, ¿no? Como para después, al final, poder encontrar la relación que existe entre ellas, ¿no? Claro. Y las ataduras que se van uniendo. Claro. Cuando hablamos de que somos un ser tripartito, es decir, que cada un ser humano está compuesto por un área del alma, donde justamente está el asiento de los sentimientos, el área del cuerpo y el área espiritual, estamos queriendo decir de que, bueno, indudablemente el pecado no confesado es el que le da lugar a las ataduras espirituales. Cuando nos encontramos con Jesús, nuestro espíritu se hizo uno con el Espíritu del Señor, dice así el libro de Efesios, pero hay un área en todo ser humano que el área espiritual que le inclina a buscar al ser humano en cuestiones que no debe de buscar, como por ejemplo en el ocultismo, en la brujería, en la hechicería, en la adivinación, en la cartomancia, en el horóscopo, en el espiritismo, y hoy tendríamos que agregar, Alba, el internet en esta área espiritual. Se agrega como un nuevo recurso muy usado por el enemigo en estos últimos tiempos, y que lo está usando peor después de la pandemia, ¿no? Donde se abordó todo el tiempo por internet todo tipo de propagandas, de recursos y de maneras donde el enemigo se fue incursionando, ¿no? Claro, bueno, el diablo se va modernizando y a veces la iglesia se queda atrasada analizando algunas cuestiones, y hay algunos hermanos que por allí nos pueden llegar a tratar de fanáticos y que vemos demonios por todos lados, pero no es así. Mientras nosotros estamos descubriendo la pólvora, el diablo hace de las suyas, ¿no es así? El diablo no se duerme. A veces, lamentablemente, nosotros como iglesia tenemos actitudes que nos dormimos y no estamos atentos a las movidas que el diablo hace. Con esto no quiero decir que el diablo tiene un poder que nosotros no tenemos, porque el diablo está vencido con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero tampoco podemos estar tan relajados, no ver demonios por todos lados, porque obviamente nosotros no vemos demonios por todos lados, pero ni una cosa ni la otra, ni relajarse pensando que el enemigo no actúa en nada, ¿no? Ninguna de las dos posiciones son las correctas. Si me permitís, Alba... Los extremos nos... Sí, completá la idea, los extremos... Los extremos no son correctos. Eso es lo único que no es correcto, ¿no? Porque nosotros no tenemos que ser tibios, porque a los tibios el Señor los vomita de su boca, ¿no?
pero los extremos, o sea, de ser ver demonios y echarle la culpa al diablo de todas las cosas, no, pero tampoco no tener en cuenta el obrar del diablo en nuestras vidas antes de recibir a Cristo. ¿No? Ahora, el hermano y la hermana que nos está escuchando dice, bueno, pero yo iba al ocultismo, yo fui a la brujería, yo fui a la hechicería, yo estuve involucrado en el tema de adivinación, sí, alguna que otra vez, hermano, me hice tirar las cartas, el horóscopo, el espiritismo, pero eso lo hice antes de haberme encontrado con el Señor. ¿Qué sería lo correcto? ¿Qué es lo que habría que hacer en este caso, Alba? Esto es una pregunta muy común cada vez que nosotros vamos a algún lado, ¿no, Miguel? Claro. En realidad, siempre digo lo mismo, nosotros no podemos saber el obrar del Espíritu Santo porque Él hace como quiere, ¿no? Seguro. A veces puede pasar que alguien reciba a Cristo y automáticamente sea libre de todas estas cuestiones que tuvieron que ver con el ocultismo y con distintas áreas que estuvimos abordando. Claro. Pero la mayoría de las veces no sucede. Nosotros tenemos vidas limitadas, ¿no? Mira, te doy un ejemplo muy cortito. Vos sabías que a mí el auto me hacía un ruidito y yo me acostumbré a vivir con ese ruido, ¿no? Porque no lo registraba, hasta que me empezaron a decir este auto hace ruido. Y presté atención. Lo llevé a arreglar y, oh sorpresa, el auto dejó de hacer ruidos y me di cuenta que me había acostumbrado al ruido, pero que eso me limitaba. Claro. Hay cosas que nos limitan y nosotros nos acostumbramos a vivir limitados. Sí. Y el diablo quiere limitarnos. ¿Sabés qué quería agregar? Que todo esto pasó hace unos 10 días atrás, cuando estuvimos en Capital Federal, me diste tu auto para manejar, yo hice 2 cuadras, y como siempre, bueno, yo fui camionero y tengo buen oído, soy buen tester. En 2 cuadras te dije, tenés un problema en el tren delantero, te zumba la rueda derecha trasera, y cuando fuiste a la BTV saltaron los problemas. Tuvo que ir alguien para desacostumbrarte. Lo mismo pasa en la palabra, ¿no es cierto? Santiago capítulo 5 dice que debemos de orar unos por otros para que seamos sanados. Y muchas veces nosotros mismos no nos acostumbramos a los ruiditos hasta que viene alguien y te muestra que tenés serios problemas en el vehículo. ¿Es así, Alba? Es así. Lo que pasa es que, a ver, la libertad... no nos damos cuenta de lo libre que somos hasta que realmente somos libres. Claro. No sé si soy clara. Sí. Hay situaciones que nosotros nos acostumbramos. Podemos vivir una vida cristiana volando alto, arrastrándonos por el piso. Claro. Y a veces sucede que nos arrastramos por el piso, como siempre digo, por falta de conocimiento, porque no nos damos cuenta que estamos limitados por algo que sucedió antes de recibir a Cristo y donde el diablo tuvo autoridad. Y por eso la necesidad de orar los unos por los otros, para descubrir en eso el ruidito que está en nuestras vidas y que hay que solucionar. Claro. Alba, está conectado Raúl Salazar desde Santiago del Estero y Ayala Julián que dice hola pastor, así que vemos que poco a poco las personas se van conectando y estamos saliendo en vivo en directo por la 93.3 Radio Centro, por el Facebook Miguel Ángel Ricciardelli, y aprovechamos porque en diferido, Alba, salimos por la 91.5 Radio Lin Las Breñas Chaco y la 88.9 Cielos Abiertos Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Dijimos entonces que en el área del espíritu las ataduras parten del ocultismo, la hechicería, la brujería, la adivinación, la cartomancia, el horóscopo, el espiritismo. Podríamos agregar hoy en día el internet, la magia, las maldiciones generacionales, las lecturas de libros, porque cuando leemos libros, como pasa con la Biblia, cuando leemos la palabra de Dios estamos sujetos al Espíritu Santo, que es el autor de la palabra, pero cuando leemos libros que no tienen que ver, como libros tales de Harry Potter, etcétera, 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 estamos sujetos a la autoridad espiritual de quien escribió esos libros. También tenemos que hablar que en el área espiritual, Alba, están ahí las artes marciales o las religiones orientales, la religión afro-brasilera, el quimbanda, el umbanda, el candomblé, el control mental, y en el área espiritual hay tantas y tantas cosas que pueden estar atando nuestra vida. Cuando vamos a Cristo,
Cristo nos perdona, pero es preciso muchas veces permitir a que alguien nos ministre para que rompa cada uno de esos yugos de los que estuvimos involucrados antes de conocer al Señor. Tal cual, sí, tal cual. A veces es importante también la manera, ¿no?, en la que nos van a romper esos yugos, que yo no sé si ahora corresponde que hablemos, sí, ¿no? Pero sí. a veces suceden cosas, puede ser, Sí. no quiero avanzar en algo bueno. Un ejemplo cortito doy. Yo tengo una persona, una hermana en Cristo, hermosa hermana en Cristo, que ella fue ministrada, ella estuvo curando el empacho, ¿no? Cuando ella, después que hacemos una oración, que nos juntamos, ella me dice que cada vez que hacemos oraciones poderosas, como ella dice, no para de bostezar, claro. ¿no? Entonces yo le pregunté, yo no sabía que ella había estado curando el empacho, le pregunté si curaba el empacho, si había curado el empacho, me dijo que sí, que había curado el mal de ojo, me dijo que sí, y le pregunté cómo la habían hecho renunciar, ¿no? Claro. Entonces ella me comentó que sí, que le hicieron renunciar al haber curado el empacho, el mal de ojo, pero fue eso solo. Ahora, puede suceder que él haya administrado de esa manera, que haya renunciado a eso y ya está, y quedó libre. Pero ella tenía un síntoma que le molestaba, que era que seguía bostezando. Entonces, en este caso había que volver al punto ese, porque seguramente hubo algo que se omitió la renuncia, ¿no? Claro. Ella aprendió a curar el empacho un 24 de diciembre y con una señora que su mamá le tenía toda la confianza y toda cosa que decidiera era consultada a esta señora. Esta señora era curandera, estaba sometida a la autoridad de la mamá y por ende se sometió a la autoridad de mi hermana. Así que no solamente fue renunciar al curar el empacho, sino que hubo que renunciar a la autoridad que se dio al haberse sometido a esa mujer. Claro. Sí. No, quería agregar esto de que a veces se dicen dos cosas. Hermano, usted ya renunció, y el hermano te dice, sí, por supuesto, ya tengo a Cristo en mi corazón y no voy más al curandero. Aunque tengo que decir que por estos lares, acá en la provincia de Misiones, hay un montón de cristianos que se hacen vencer, que van al curandero y son asiduos participantes de día domingo en las distintas congregaciones. Esto es mucho más común de lo que uno cree, que ya sería peor, porque estamos hablando de alguien que realmente no nació de nuevo. Pero la gente cree que el haber renunciado es haber no participado más. En segundo lugar, si le llevas al plano de renunciar, vos muchas veces te encontrás con hermanos que le dicen, diga conmigo, renuncio al haber ido al curandero, punto. Pero no se rompe el yugo, como vos estás diciendo, específico, porque la oración es poderosa, es eficaz, cuando es específica. Renuncio a haberme sometido a la autoridad de fulano de tal, que ofició de curandero, y hasta en algunos casos, Alba, hay que desatar a las personas que se ataron, porque muchas personas que hoy tenemos dentro de las congregaciones han ido al curandero a pedir el favor para otras personas. ¿Se entiende esto? De hecho, una hermana preciosa, ella... específicamente desde la falta de conocimiento, ella como que asistía a la gente con esto que había aprendido, ¿entendés? Entonces tuvo que renunciar a las personas que supuestamente curó, tuvo que renunciar ella se fue, cada vez fue mejor el proceso en el cual ella curaba, tuvo que renunciar a esos dones, porque ella tuvo dones de adivinación, dones que los adquirió desde el ocultismo, ¿no? Desde la transferencia de esa mujer. De haber solicitado un beneficio, pasó a ser una leve, pero al fin sacerdotisa del diablo. Ayala Julián pregunta, pastor, ¿qué opina de curar la insolación con un vaso de agua y una toalla? ¿Es curanderismo? ¿Qué opinas, Alba? La verdad que
uno, a ver, hay medicación que son, que por ejemplo, capaz uno toma alguna plantita para el dolor de panza y eso no está mal porque te cura de verdad. Claro. Por ejemplo, si de repente el aloe vera, nosotros lo ponemos en la piel que está quemada, claro, sin lugar a duda el aloe vera te hace bien, ¿no? Un vaso de agua frío puede ser que baje un poco la insolación. Claro. El tema es la intención, ¿no? Si yo hago de esto un ritual, ¿no? Donde realmente pongo... si yo pongo todo en un escenario y pongo el vasito y, a ver, hay médicos que dicen que tirar el cuerito, el pellejito, destapa la parte de los intestinos que está pegada. Despega, despega el diafragma. Despega el diafragma, dicen. Ahora, claro. Esa es una cosa. Yo te digo, bueno, no sé si está mal. Ahora, si yo empiezo a agarrar un centímetro y empiezo a estirar la mano y me hago la señal de la cruz y bostezo mientras lo hago, claro, ahí está mal. Claro. Si yo pongo un vasito en la cabeza y trato de que esté fresco con una toallita y veo realmente que yo no lo hago con la intención de un ritual, no sé, no puedo decir que esté mal, pero cada uno sabe en qué contexto lo hace y cuando lo aplica de una manera de ritual y de forma sistemática, porque después se torna a decir, bueno, la tía Pepita cura el empacho, entonces la llaman por teléfono, la tía Pepita le dice, tía Pepita, orá por Juancito, dame el nombre y el apellido, fecha de nacimiento. Entonces la tía Pepita está ojeado. Ahora, si está poniendo el vasito y dice, hay otro que agrega, no, pero eso no es que tuvo calor, está ojeado. Ahí estamos agregando condimentos. Y si yo al aloe vera le hago una oración, cuando me pongo el aloe vera, no se pongan aloe vera, porque está mal. ¿No? Yo me pongo la aloe vera porque es una planta que es fresca, que tiene una esencia que te hace bien a las quemaduras, pero ya está. Porque de hecho hay cremas que se hacen con aloe vera. Pero si yo me hago la señal de la cruz, estiro la mano, entonces está mal. Ayala Julián dice que te mande saludos porque es de la iglesia Cielos Abiertos de Berazategui, que estuvimos hace poco ministrando allí en provincia de Buenos Aires, Alba. Bueno, amén. Gloria al Señor. Un beso. Alba, Gloria al Señor. ¿Qué tema el de las artes marciales? Yo fui instructor de Kung Fu, así que sé de lo que hablo, porque, a ver, hermana, te dice la otra hermana en la iglesia, yo mando a mi nene a practicar artes marciales para que se le calme los nervios. Y resulta ser que voy a mandar al chico y va a terminar siendo una bomba que en cualquier momento se va a activar, ¿no es cierto, Alba? Es una bomba contenida. Claro. Por lo general, si uno habla yo siempre digo por lo general, no lo tomen como que siempre es así, pero por lo general, los muchachitos que van a las artes marciales, si uno le pregunta si antes de ir a las artes marciales golpeaba la pared, revoleaba las cosas, si tenía la pared, la marca de su puño cerrado frente a enojos muy profundos, todos te dicen que sí. Entonces, odios, ¿qué hace? resentimiento. Se piensa que las artes marciales va a hacer que eso que rompía una puerta se mengue, pero no, al contrario, las violencias encubiertas cuando explotan pueden llegar hasta matar a una persona. Son odios, sí, por lo general son personas que tienen odios contenidos, que fueron maltratados, que fueron humillados, que tienen una autoestima baja, donde realmente necesitan ser reconocidos y capaz con esa postura de hombre fuerte pueden lograrlo. Es por lo general, no hagamos que esto siempre es así, pero aparte detrás de las artes marciales hay toda una ciencia de ocultismo, de ojo, de control mental. Te habla alguien que las practicó y que fue instructor de artes marciales y de Tai Chi Chuan, que es el yoga en movimiento, ¿no es cierto? No quiero abundar en el tema, pero hay todo un ritual. Desde entrar al gimnasio y el saludo oriental, el saludo hacia alguien que murió, hacia el sensei, en el caso del japonés y del karate, y hacia el sifu, en el caso de Kung Fu.
en cuanto a la versión china, que significa maestro, que normalmente está en un cuadro, es alguien que ya falleció, ya se le está haciendo un ritual a una persona fallecida. A eso hay que sumarle cada cinturón, cada categoría, es adquirir un espíritu inmundo más, pero quiero decirle a la gente que si bien yo he practicado, una de las cosas por las que fui ministrado apenas me convertí, fui de esto, ¿no es cierto? Que pude renunciar adelante de mi pastor y quedar libre en el nombre de Jesús. ¿Qué tema el ocultismo? ¿Qué tema el espiritismo? ¿Qué tema, por ejemplo, el método Silva, que era un método de control mental parecido al método Ilben para aprendizaje, aun cuando uno está dormido, pero que hace bajar de niveles mentales, y lo hablábamos la última vez, donde aún cierta denominación cristiana, no voy a dar el nombre de la denominación para no lastimar a nadie, ni afectar susceptibilidad de nadie, pero yo he ministrado, lo hablábamos la otra vez, Alba, a personas, hermanos y hermanas en Cristo, que desde ser fanáticos en aprender los versículos de memoria, por haber hecho el método de control mental, que por supuesto ellos no lo sabían, terminaron casi teniendo repulsión por la propia palabra de Dios. ¿Cómo el diablo es astuto, Alba, ¿no es cierto? Lo que pasa que si nosotros hacemos que el diablo controle nuestra mente, no puede obrar el Espíritu Santo por medio de la palabra. ¿Cómo vamos a entender lo que la palabra que el Señor nos quiere decir si hay un control del diablo? Claro. ¿No? Es difícil. Y el engaño es muy sutil, porque imagínate que todos estos hermanos que estudiaron el método Silva, imagínate que ninguno de ellos en su pensamiento cabía la posibilidad que eso podía ser malo. Tal cual. Lo mismo que la gente que va a hacer el karate y todas esas artes marciales. A ver, claro. Hay gente que debe saber el trasfondo que hay, pero hay muchos que van porque les parece que es interesante, es atractivo, pero convengamos que hasta después, yo mientras lo hablábamos, se asocia mucho con los dragones, ¿viste? Claro. Después con el tema de tatuarse ese dragón, porque entonces son todos pasos donde vos le das más autoridad al enemigo, porque más perteneces a ese grupo que te enseña esas artes, ¿no? Son procesos, y con el método Silva también, porque te controla la mente, te anestesia, ahí está, anestesia la mente, el diablo anestesia la mente. Tal cual. Mirá, Ayala Julián está terrible y dice, ¿qué opina del Reiki, esa moda espiritista, pastor? Y sí, no solamente es espiritista, sino que tiene que ver todo con una filosofía oriental, como el Feng Shui, donde te dice que colocando los elementos dentro del lugar de una manera y de una forma, atraes a la prosperidad, como por ejemplo. Indudablemente que detrás de todo eso está el mundo diabólico y toda la filosofía oriental. ¿Qué opina Alba del Reiki? A ver, Alba, ¿pudiste ministrar situaciones como esta? ¿Qué opina? Sí, claro. Lo que pasa es que yo digo que el enemigo, el diablo se disfraza de acuerdo al estrato social, ¿no? Sí. Reiki es para fino, como yo digo, que alguien que de repente, que no tiene una clase social, a veces las personas que tienen una clase social alta dicen, ay, ¿cómo van a matar así? Es una cosa de locos, ¿no? y estos hacen fiestas con tarotistas, todas vestidas iguales, y es lo mismo, o sea, es el mismo diablo en otro con distinto contexto. nombre. Con distinto nombre. El Reiki habla de las energías, ¿no? Claro. El Reiki habla del péndulo, de una cultura yoísta, una cultura donde pareciera que todo es paz y amor, que tenés un aura positiva, que baja los enanitos, los pajaritos, nubes, se mezcla todo, que se contrapone la violencia de matar a una gallina. Pero en el contexto, el mover del diablo es el mismo. Lo que pasa que el diablo se adapta a lo que nosotros creemos, ¿no? Si nosotros creemos que matar gallinas es una cosa asquerosa, no se va a presentar haciendo eso, se va a presentar con algo, con péndulos, pajaritos. La palabra de Dios dice que Él se presenta como ángel de luz. Entonces, vos tenés en el sur de nuestra bendita Argentina el bosque. Dentro del bosque están los gnomos.
¿no es cierto? Claro. La gente del sur tiene un poder adquisitivo mucho mejor que la gente del centro y norte de nuestra Argentina, entonces se meten en todo el tema de Reiki, de las pirámides, de los gnomos en el bosque. Venís al norte, Chaco, Formosa, Misiones, tenés el Yací Yateré, el Pompero, que es lo mismo, pero entra en una categoría más humilde, entre comillas, ¿no es cierto? Y el diablo se va adaptando, pero en realidad son demonios, son espíritus inmundos. Esto es un tema apasionante y si yo me engancho no paro. Pero si nosotros habláramos, ¿no? De todo, lo que ministré gente con el tema de los gnomos, ¿no? Viste que hay lugares que hay enanitos de todo tamaño, forma, color, claro. Y realmente detrás de cada enanito hay una autoridad muy fuerte, ¿no? Y sobre todo los nenitos, claro. Y ni te digo los enanitos que ponen en los jardines, esos enanitos tipo Blancanieves, que son de material. Claro. Bueno, pero uno ve eso y dice, pero esta mujer ve demonios por todos lados. La verdad que yo no veo demonios por todos lados. De cada una de las cosas que hablamos tengo ejemplos de gente que estuvo sometida a esto, ¿entendés? No es que yo lo invento, claro. Que estuvo sometida, de llenar la casa de gnomos, claro. Y de repente había una chica, mira, lo tengo muy presente, que tenía gnomos en el quincho, y ella me decía que el gnomo que ponía siempre cambiaba de posición, estaba en otro lado. Y yo digo, bueno, no es para tanto tampoco, porque tampoco uno tiene que ser esta cosa mística. Bueno, las cosas no le iba bien, con muchos problemas de salud. Ella era muy de gustarle todo, las ciencias orientales, el Sai Baba, claro. todo eso. Bueno, y realmente tenía unos problemas de salud terribles, hasta que entendió que el problema de salud no era específicamente por eso, pero sí ayudaba a que el proceso de sanidad no ocurriera, ¿no? Claro. Así que todo es todo. Vos sabés, Salva, que acá el hermano Ayala dice algo que es así, sobre el Reiki, dice que te hablan de paz, que te ponen cara de yo no fui, entonces está allí el viento, el agua, las cascadas, viste, todo ese ambiente que uno puede ver en lugares como por ejemplo Bariloche, Villa La Angostura, claro. Hay muchísimo de esto. Yo he dado un taller de liberación en Villa La Angostura y en breve, si Dios quiere, vamos a estar nuevamente por allí y sé de lo que hablo, y lo que dice el hermano Ayala es así, ¿no es cierto? Detrás hay espíritus inmundos que se mueven y lo que hacen es tratar de hacerte bajar de niveles mentales que técnicamente se llaman alfa, zeta, gamma y delta, que son niveles de programación y visualización, según ellos, y cuando uno pone la mente en blanco, indudablemente que ahí, bueno, se ve afectado por el mundo espiritual diabólico. Tenemos que tener en cuenta que la meditación, la Biblia dice que hay que hacerla en la palabra, no en la mente en blanco. Justamente el Salmo 119 dice que debemos de meditar en la palabra, o sea, tomar ese versículo específico que Dios nos da cuando lo buscamos en oración y, permítanme la expresión, rumiarlo durante todo el día, tenerlo en la mente, en el corazón, masticarlo en el sentido espiritual. Y ahí yo estoy meditando, no con la mente en blanco, pero sí en la palabra, Alba. Tal cual. Sí, todo, vos fíjate que cómo se coincide todo, porque en todas las artes marciales, mente en blanco. Claro. En el Reiki, mente en blanco. Sí. En el ocultismo, mente en blanco. Juego de la copa, mente en blanco. El juego de la loca, mente en blanco. Quiero agregar algo. Es muy, no, vuelvo a decir, no siempre es igual, pero es muy común que sobre todo las mujeres, ¿no? Que están en la nueva era, en el Reiki, en los pajaritos, en la fuente con agua, ¿viste la fuente que es zurdito de agua? Bueno, tienen un componente depresivo, ¿no? Son mujeres que cuando vos las ministrás, te cuentan que salen de profundas depresiones, aún con deseos de suicidio. Entonces, a ver, Alba, le aconsejan hacer una... Sí. Entonces vamos a algo más profundo. ¿Hola? Cuando decimos ocultismo, hechicería, brujería, artes marciales, siempre hay una causa de la búsqueda del hombre y la mujer que mete las narices donde no le corresponde, ¿no es cierto? Y cuando nosotros analizamos a estas personas que hemos ministrado,
que en mi caso y en tu caso siempre han sido personas creyentes que han estado por años dentro de la iglesia y que nadie les ha explicado que tienen que renunciar a todo esto porque si no pierden el gozo y la paz en el Espíritu Santo. Y tenemos a un 90% de personas así dentro de nuestras congregaciones. No es tanto la hechicería, no es tanto la brujería, no es tanto el haber tenido la cintita roja o la cura del empacho, sino que muchas veces es el desarraigo de no haber sido querido por mamá, por papá, la comparación con el hermano, con la hermana, con el pariente o con el amigo o con el vecino. Siempre hay una causa, Alba. Que ahí está, pastor. A ver, si nosotros no nos podemos quedar ser limitados, o sea, porque Claro. el diablo no es limitado, el diablo quiere abarcar toda nuestra vida y destruirla. Entonces, uno no puede decir, bueno, que los hermanos no cuenten, mira, fui a Reiki, bueno, está bien, no podemos quedarnos a renunciar a eso solo, Claro. hay que profundizar, porque hay que decir, escúchame, vos alguna vez estuviste depresiva, intentaste matarte, estuviste angustiada, estuviste enferma y saliste de un cáncer y para recuperarte. En el 90% de los casos dicen Sí. que sí. Entonces, hay que renunciar a todo eso, o sea, la depresión, la tristeza, y a esta alternativa a la cual se sometió para salir de esa Claro. situación. Porque ellas, digo ellas porque por lo general son mujeres, en vez de confiar, antes de conocer al Señor y confiar en el Señor, sometieron su sanidad de la depresión al Reiki. Claro. Entonces, uno puede orar y decir en el nombre de Jesús, renunciar a ese proceso Claro, depresivo que se generó cuando fuiste abusado. Estoy diciendo cualquier cosa que por lo general lo que digo no es cualquier cosa porque son casos que se ministraron. Pero ella sometió su sanidad Sí. al Reiki. No sé si soy clara, ¿no? Claro, al Reiki entonces todo eso, al Reiki o a Doña Pancha de a la vuelta de casa que es curandera, estamos lo mismo. tal cual, es lo mismo. Es lo mismo, o lo mismo que el muchacho que fue a hacer artes marciales. Y vos decís, ¿pero por qué fuiste a hacer artes marciales? No, porque mi papá de chiquito me pegaba mucho, me encerraba en el baño y yo golpeaba la pared del baño con los puños. Claro. Y en ese momento tuve mucho odio. Bueno, Sí. se renuncia, se perdona a su papá y se renuncia a el motivo por el cual fue a golpear y a hacer karate y todas estas cosas que se Claro. hacen. No sé, todo va de la mano. Sí, no es tal decir, cual. bueno, hice esto porque sí. ¿Mm? Alba, ¿y qué hay del joven que vio que su papá le levantaba la mano a su mamá y por una venganza empezó a practicar, por ejemplo, boxeo? Hace unos 10 días atrás estuvimos por tu casa y juntos estuvimos ministrando en la zona de Berazategui, en Capital Federal. Estuvimos alrededor de 12 días y estuvimos como en 7, 8 iglesias. ¿Y te acordás ese joven que se había plantado allí como para casi darte un trompazo, ¿no es cierto? Eso fue, a ver, fue muy, la gloria de Dios y el amor hacia sus hijos es tan hermoso, ¿no? Claro. Un muchachito jovencito, un Sí. bomboncito, ¿no? Sí, sí. Y él estaba sujeto, se lo podía ver, que tenía los brazos bien pegaditos al cuerpo y como que quería levantar el puño y estaba yo la verdad que en un momento dado estaba con él y a tu esposa y yo podía sentir en mi espíritu Claro. que el Señor lo tenía atado atrás y que a través, hablaba él, ¿viste? Porque él quería levantar el puñito y no Sí, podía. sí, sí, Y sí, sí. de hecho él vivió Estaba una situación totalmente, así de vamos a mucho usar la dolor. palabra correcta, porque si no la gente no nos va a entender. Estaba sujeto bajo la autoridad de quien estaba ministrando en el nombre de Jesús. En este caso lo estaba ministrando vos. Sí. Estaba sujeto. Sí. Pero bueno, el chiquito muy cerrado, no quería decir nada, y el Señor reveló un montón de cosas Claro. que, yo digo, el Señor desnuda con amor, ¿viste? Claro. Te va sacando la ropa con ternura y llega a donde ese momento Claro. donde si el Señor no lo desnuda, Él no lo confiesa. Bueno, ¿no? dones como Entonces, cuando el discernimiento de espíritu y palabra de ciencia y conocimiento que Dios permite que veamos una parte de la vida, de la historia de la persona, uno no lo hace para
levantar un juicio y condenarlo, sino al contrario, para que justamente la persona quede sorprendida y diga cómo este hermano que está delante mío conoce este aspecto de mi vida que no lo conoce nadie. Eso produce un clic en esa vida y es ahí donde se abre para la confesión y para que sea libre. Sí, claro. Y la pasión con la que el Señor trata a esas almas para darles libertad, claro, ¿no? El poder y la gloria de Dios, porque él levantaba el puñito y no había manera, y bueno, este chiquito había hecho artes marciales y las había hecho precisamente por odios, por bronca, claro, por lo que estábamos hablando antes, ¿no? Y la libertad fue total, ¿no? Fue muy hermoso lo que sucedió. Sí, para la gloria de Dios. Chico, ¿no? Alba, dijimos al principio de esta charla, porque estamos teniendo una charla instructiva sobre el tema de liberación, y volvemos a saludar una vez más a la FM 91.5 Radio Lin Las Breñas Chaco, a la FM 88.9 Cielos Abiertos Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, y a todos aquellos que nos ven a través de el Facebook Miguel Ángel Ricciardelli, y también el Facebook que va luego diferido Iglesia Centro Alem. Y a todos, por supuesto, los que están enganchados en la 93.3 Radio Centro, que es la radio que cada día más llega al centro de tu corazón, aquí en la bendita ciudad de Leandro en Alem. Dijimos que somos espíritu, alma y cuerpo, pero nos hemos explayado en el área del espíritu. Como no va a ser el último programa, luego vamos a hablar en otro programa de las ataduras en el área del alma, que es el asiento de los sentimientos, y vamos a hablar luego en otro programa de las ataduras en el área del cuerpo, que allí están las ataduras sexuales, lo vamos a dejar para otro programa. Vamos a entrar un poquito en el tema de las maldiciones generacionales. Viste, muchos pastores y evangelistas toman autoridad en el nombre de Jesús y me vuelvo en contra de toda maldición generacional y rompo todo yugo de maldición generacional. ¿Vos crees que se rompe algo o la persona sigue atado a maldiciones generacionales? Ah, qué tema. Yo la verdad que tengo una opinión que no sé si, bueno, voy a decir mi opinión y la experiencia que tengo en cuanto a esto, ¿no? Que el Señor me mostró. La maldición generacional es muy amplia, es una cosa que en la liberación siempre hay que ser muy específico y ser muy puntual, porque cuando nosotros nos ampliamos mucho el diablo no se va, ¿entendés? Nosotros tenemos que dar bien concretamente en el lugar exacto. Claro. Yo creo que hay cosas que de generación en generación se repiten si no hay libertad. Por ejemplo, de papás donde tuvieron una vida sexual muy promiscua, donde los nenitos vivieron en un contexto donde la promiscuidad, desde la pornografía, desde lugares que no había intimidad como matrimonio y que ellos escuchaban cualquier cosa que no correspondía, hacen que ellos tengan una sexualidad enferma. Tal cual. ¿No? Eso es generacional, porque va de mamá a papá, y si vos escarbás, te dicen, mi abuelito lo hacía. Bueno, de papás alcohólicos, y por lo general hay chicos alcohólicos, ¿no? Es muy raro que una mujer depresiva no diga que su abuelita era depresiva. Claro. Entonces, ahí sí yo puedo decir que es una maldición, porque es algo que está mal de generación en generación. Pero ser explícita en eso, ¿no? Ser explícita y orar de manera explícita por eso. No decir, bueno, rompo toda maldición generacional que te ata. No. ¿Qué es lo que te ata? Hay una causa. A tu abuelita, a tu bisabuela. Hay una causa. Claro. De repente puedo estar ministrando a una persona que me dice, yo tengo sueños, ¿no? Que es un tema apasionante que de hecho es para explayarse, ¿no? Tengo sueños y los sueños son proféticos y ojo, a veces los sueños son dones de adivinación que yo heredé de una bisabuela y que no renuncié. Esto no tira de balde los sueños proféticos, por favor, quiero que me entiendan. Pero hay que tener mucho respeto para los sueños proféticos. Vamos a ir a la palabra. A ver, Proverbios 2:20 dice, escucha bien, y escuchen bien, hermanos. Así como el gorrión en su vagar, y la golondrina en su vuelo, la maldición no llega sin causa.
Amén. Entonces, la Biblia nos está diciendo que las maldiciones generacionales permanecen siempre y cuando hay causas. Cuando nosotros vamos a Cristo, en Cristo se cortan todas maldiciones. Pero si todavía tengo causas abiertas, que son los pecados con consecuencias de ataduras, esas son causas, indudablemente que la maldición va a seguir operando, porque ahí entramos en el tema si un cristiano nacido de nuevo puede estar en maldición o no. Y la realidad, Alba, es que vos y yo nunca ministramos a nadie que no fuera miembro de una congregación. Y tenés muchos kilómetros recorridos, y yo tengo muchos kilómetros recorridos del año 89 hasta ayer, por ejemplo. A ver, el tema es la palabra maldición, ¿no? Ajá. Nosotros creemos que la maldición es un show, ¿viste? Que un brujo me hace una maldición, un conjuro, ¿viste? Onda tipo Harry Potter, ¿no? Sí. Cuando uno no vive una vida en plenitud todos los días, porque hay un área de nuestra vida limitada, no hay bendición, hay maldición. Es Claro. muy simple esto. Sí. ¿No? Si nosotros estamos esclavizados a la pornografía y no podemos salir de eso, Hay una causa. ¿no? Uno tiene que... Hay una causa que a veces, te digo, más allá de renunciar, a hacer una cosa específica, si uno le pregunta, ¿tu papá estaba en pornografía? Sí, ¿entendés? Yo ministré a un muchachito que su mamá... le hacía que esperar afuera porque él veía pornografía con las amigas. Claro, claro. Entonces, a ver, ahí hay una maldición. O sea, él era adicto obviamente actualmente a la pornografía, pero había que romper la autoridad que su mamá le había transferido, porque la mamá era la autoridad espiritual de ese chico. Claro. Tenía 3 años el niñito. Entonces, ahí claro que es una maldición, porque ese chico no tenía libertad, estaba en maldición porque no era feliz. Ahí, vayamos a la maldición como algo más simple. No nos explayemos con cosas así esotéricas del pasado. Está más cerca. Es mucho más simple de lo que creemos. Deuteronomio capítulo 30 dice, escoge pues la bendición para que vivas tú y tu descendencia. Dios nos da en Deuteronomio 30, se lo dio al pueblo de Israel y nos da a nosotros la posibilidad de escoger. Nosotros escogemos mal y hay una maldición. Escogemos bien en Cristo y hay una bendición. Es una bendición. Armando Gil dice, el hermano Armando Gil dice, te mando un fuerte abrazo, querido pastor, muy lindo tema. Gracias, Armando, por tu participación. Toda la vida es una vida donde uno tiene que escoger para bien o para mal. Pero cuando hay causas abiertas, ¿quién soy yo para decir, aún como siervo de Dios, corto toda maldición en el nombre de Jesús? Si la persona no abre su corazón y no confiesa sus causas, yo no voy a tener autoridad para cortar absolutamente nada, porque liberación, Alba, es ir al señorío de Cristo. Es que estás perdiendo tiempo porque estás tirando al aire. Claro. Y al diablo no se le tira al aire, hay que ser de la manera en que sometió a una persona, de esa manera se tiene que ir. Desandar lo que se anduvo. Nosotros no estamos de acuerdo en largar nombres, todo espíritu de Oshú, Pompashir, largar nombres así, eso es estar haciendo un juego, tirando tiros a lo loco. La verdad, al aire, porque la verdad que esa persona no va a quedar libre. Claro. Es así, hay que ser muy puntual con la manera, ¿no? Acá nuestro apuntador Ayala Julián, que sigue enchufadísimo, dice, hay que disparar bien. Cuando uno dispara bien es porque va a la causa. Y cuando uno va a la causa, ni la persona que está ministrando se lastima, ni el ministrado es lastimado, ni tampoco hace falta gritar. Y aún podríamos decir, Alba, porque hemos vivido esta experiencia, donde los espíritus inmundos, cuando lo echas en el nombre de Jesús, agachan la cabeza y se van sin hacer tanta alaraca. Proverbios capítulo 2, verso 20 dice, así como la golondrina en su vagar y el gorrión en su vuelo, la maldición nos llega sin causa. Si no hay causas, no hay maldición, ¿no es cierto? Someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros, también dice el apóstol Pablo allí en el Nuevo Testamento, Alba.
Claro. No, lo que pasa es que la maldición continúa si nosotros no le sacamos las causas por las cuales está esa Ahí maldición. está. ¿Por qué? Porque la maldición es una especie de clonación espiritual. Lo que pasó en la generación anterior quiere repetirse en la nueva generación. Por eso cuando nosotros vamos a Cristo y si encima sumamos que permitimos que alguien ore por nuestra vida, renunciando específicamente a aquellos pecados que producen atadura, es ahí donde empieza toda una bendición, como bien dice Éxodo 20, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que, bueno, adoran y alaban al Señor, ¿no es cierto? Que el Señor visita en bendición, amén, pero también cuando no le damos lugar al Señor, bajo el señorío de Cristo, valga la redundancia, también nos podemos abrir a maldición, no solamente propia, sino que abrimos a maldición generacional también. Sí, tenemos que ser cuidadosos con lo que hacemos porque somos de bendición a maldición para nuestros hijos. Es duro lo que digo, pero es así. Somos responsables de nuestros chicos. Estamos bajo nuestra autoridad espiritual. Claro. Entonces uno tiene que, por eso cuando vienen, que vos un montón de veces lo contaste, no oren, pastor, ore por mi nena, y vos muchas veces lo contaste, y de hecho a mí también me pasa, no, voy a orar por usted, porque una nenita de 4 años, si algo le pasa, ¿no? Esto no es para que nadie sienta culpa ni se sienta responsable, pero uno tiene que ser responsable por sus hijos, ¿no? Y bueno, sí, y el Señor va a hacer pero todo vamos lo a explicarlo un poquito. Vamos a explicarlo un poquito, Alba, así con esto ya vamos finalizando y en la próxima charla hablamos sobre las ataduras en el área del alma y en otra charla nos dedicamos a hablar sobre el área del cuerpo. Por ejemplo, a ver, pastor, le ora a mi nene está rebelde, ¿le puede hacer una oración? Sí. Entonces yo digo, no, me tengo que sentar a hablar contigo, tu nene es rebelde porque o bien no les pones límites o el nene está determinando, está mostrando en este tiempo algo de influencia espiritual negativa, por llamarlo de esta manera, en la cual el nene no se involucró por motus propio, sino que le llevaste vos. Yo recuerdo un caso donde cuando a una mujer le dije esto, me dice, pastor, pero vamos a estar hasta mañana, porque al nene yo le llevé a todo curandero, brujo y hechicero cuando estaba con el mal de ojo. Entonces yo le dije, no me traigas al nene, yo quiero orar por tu vida. ¿Por qué pasa esto, Alba? Simplemente por el hecho de que ese nene está bajo la autoridad de la mamá y del papá, que lo sometió a una autoridad espiritual cuando lo llevó a tal o a cual lado. ¿No es así, Alba? Sí, claro. Mira, esto es muy amplio, pero el tema de las autoridades, hoy por hoy están surgiendo un montón de trastornos mentales en nenes chiquitos, desde autismos hasta trastornos de conducta, trastornos obsesivos compulsivos, en nenitos, ¿no? Que tienen que poner maestros que los ayuden. Entonces, muchas veces me preguntan esto, ¿por qué? Porque esto está sucediendo ahora. Bueno, es para otro tema, otra vez que nos juntemos, ¿no? Si Dios lo permite. Pero ahí sí, yo diría que no te digo que es una maldición generacional, pero vemos la influencia del diablo a través de los padres, porque por lo general estos niños fueron rechazados, porque tienen antecedentes o situaciones anteriores. Bueno, ahí está. Ahí te estoy dando la respuesta cómo cambió la directiva del diablo desde el vientre de la madre de los chicos. Sí. Porque esto sucede ya estando en el vientre de la mamá. Sí, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces hemos ministrado, Alba, situaciones donde tuvimos que llevar a la persona que renunció al miedo, al temor que me sobrevino porque cuando estaba en el vientre de mi mamá, ella tuvo un accidente automovilístico. Y esto parece una película de ciencia ficción, pero cuando hemos hecho eso, hemos visto la gloria de Dios en la liberación de la persona que recibió ese temor en el vientre de la madre, ni que hablar del rechazo y del abandono, ¿no es cierto? Que lo vamos a hablar en otra oportunidad, Alba. Claro, o de los abortos que no se pudieron concretar, ¿no? Tal cual. Abortos que tomaron pastillas y de repente la pastilla no hizo efecto. Sí. Y ¿saben qué? Es tan milagroso que el embrión vea todo, ¿no? Sí, claro que lo ve.
Claro. Por algo el Señor dice que antes que esté implantado en su mamá, vio nuestros ojos, ¿viste? Sí. Entonces, se ve, el embrión ve, y ve lo Y bueno vamos a y ve estar lo malo hablando también, en ese programa, vamos a dejarla picando, como se dice comúnmente en el barrio, vamos a estar hablando de esos niños que nacen con 2 o 3 vueltas de cordón, ¿no es cierto? El significado de ese y de tema. las esquizofrenias. ¡Epa! Sí, claro, Sí. sí, claro, y de las esquizofrenias y de un montón de situaciones. Hoy por hoy los jóvenes están con una situación de cortarse, ¿viste? Claro. Está sucediendo mucho, Sí. de autoflagelarse, De ¿no? zanjearse, dice la Biblia. Se zanjean, Claro, se a ver, cortan. no se quieren matar, porque mirá qué raro que es esto. Sí. No es que ellos intentan tomar pastillas o intentan, no sé, tirarse de un balcón, Claro. no intentan el suicidio, pero viven sin deseos de tirarse por un balcón, pero sí sobreviven cortándose los brazos. Hay como No un se cortan las grito, venas. hay como un grito desesperado en la juventud, Claro, y se ve plasmado en lo que acabas de decir. Claro, se cortan, no van a la vena, porque si te querés matar te vas a la vena o te cortás. Punto. No, se corta y lo miran a los padres y se cortan. También, Decís, también es un desesperado llamado de atención. Acá estoy, ¿no es cierto? Claro. Y Alba, ahí está el tema de los padres, porque, sí. No, completá la idea, porque me iba a despedir. Porque de repente a mí me se traen situaciones que me traen estos chicos, no, porque mi hijo se cortó. Entonces, obviamente, los papás me traen a la nena o al varón, Claro. pero obviamente se sorprende cuando le digo la nena y el varón todavía no, la mamá y el papá, ¿no? Entonces se ministra la mamá y el papá, pero es adolescente, no es un nenito. Bueno, Claro. primero la mamá y el papá. Y nos encontramos con un montón de sorpresas que, bueno, se dan en otra situación. Sí, en otro ya estamos momento. en la tercera charla, vamos por la cuarta. En la cuarta charla vamos a hablar del área del alma, donde está el asiento de los sentimientos. Después vamos a tener otra charla más. Y bueno, hasta donde el Señor nos lleve, vamos a estar tocando este tema porque, Alba, Jesucristo vino a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Ya le probamos, Sí, claro. los pastores, con el legalismo y con el reglamento, Claro. y la iglesia está igual, o diría en algunos casos peor, por haberle impuesto un legalismo y un reglamento. ¿Por qué no buscamos la santidad orando unos por otros para que seamos sanados? La oración eficaz del justo puede mucho. Las últimas palabras, Amén. Alba, para despedirte, y ya cerramos el programa. Sí. Propongo, ¿no?, en el Señor, que si los que están escuchando tienen inquietudes, no sé si Pastor estás de acuerdo, Sí. que pregunten, ¿no? Porque en realidad sería muy lindo que con las preguntas se pudieran armar charlas, porque son inquietudes que Claro. son muy lindas y sirven para todos, ¿no? Seguro. No sé si se puede, te lo Sí, sugiero. el tema es Y bueno, quizás participar en vivo, como hace el hermano Ayala Julián, que dice qué buen taller, los espero en la otra charla, y de esa manera, o dejo el número 03754 41 68 57, lo repito, 03754 41 68 57. Si no, me pueden escribir a, alabanza y poder, todo junto, alabanza y poder @nodoalen.com.ar. Ese es el correo, el email. Pero bueno, la idea es seguir teniendo esta charla, no entrar tanto en la teología. Todo lo que hablamos tenemos apoyatura bíblica de acá hasta el año del arquero para poner la palabra de Dios, pero la idea es compartir esta charla y bueno, en esta charla profundizar en la experiencia tanto de Alba como de quien te habla. Allí se conecta Luis Omar Vilche, los saludamos, bendecimos tu vida, pastor. Pero ya estamos cerrando el programa y yo quisiera pedirte una breve oración de despedida, Alba. Sí, claro. Bueno, Señor, honramos tu nombre. Sí, te damos gracias por lo bueno que sos con nuestras vidas y por el gozo y la alegría de servirte. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que están escuchando. Sí, Señor. Te pido que toques sus corazones, Señor, y que les reveles aquellas cosas que están ocultas y que quizás
por años no se animan a decir. Sí, Señor. Señor, este es el tiempo de libertad, este es el tiempo de disfrutar de tu presencia, Gloria porque tu venida está pronto y tenemos que gozarnos y alabarte, Señor, y glorificarte y saltar y gozarnos en tu presencia. Amén. Yo te pido por los hombres y mujeres que ahora están escuchando, por aquellos que no se animan, Señor, que tu Espíritu Santo nos mueva para que en el nombre de Jesús haya una libertad total, Jesús. Amén. Una libertad donde, Señora, cuando realmente sientan la libertad de tu presencia, Señor, van a vivir una vida de victoria. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas y las vidas de sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta el próximo programa, Alba. Gracias por este móvil de exteriores. Bendiciones. Un besote grandote. Chao, hasta luego. Chao, chao.